Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo respecto de la Revolución Mexicana. Todos sabemos que es una de las etapas de la historia de nuestro país más importantes. De hecho, si te fijas, solemos ponerla como una de las grandes etapas, ¿no? Ponemos la independencia, luego ponemos la reforma, luego la revolución, y si te fijas, ahí detenemos como los grandes momentos. Bueno, después ha habido diferentes etapas. Hoy estamos viviendo en una, de hecho, ¿no? Sin embargo, movimientos así como estos que te acabo de mencionar, donde hubo batallas, guerras, ¿no? Pues fue la última, ¿no? La Revolución Mexicana. Y bueno, quiero hablarte de ella, pero desde un sentido histórico, cultural e identitario. ¿A qué me refiero? Bueno, todos sabemos la fecha, por ejemplo, en que inicia, o al menos en que estaba programado, ¿no?, para que se diera inicio el movimiento. Y sabemos que era las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Esto lo pone Francisco I. Madero en el Plan de San Luis. Y bueno, pues entonces esa era la fecha. Hubo diferentes movimientos alzados. Tenemos en el norte con Villa, básicamente. En el sur estaba Emiliano Zapata y hubo otros grandes caudillos. Tenemos otros también del otro lado, como Rafael Buelna, ¿no? Orozco, Pascual Orozco, etcétera. Es decir, hubo muchos hombres que se levantaron, mujeres revolucionarias. Pero todo esto que aprendemos desde los libros de primaria, de secundaria, fíjate que no se queda solamente como una información, ¿no?, escolar, incluso académica. No, pasa al ámbito cultural e identitario. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que posterior a la Revolución Mexicana, es decir, años después de que esta concluye, se da un movimiento muy fuerte en la pintura que es el llamado muralismo mexicano. Y ahí tenemos a grandes pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco, ¿no?, entre otros, que, bueno, van a llevar a cabo todo un movimiento muy fuerte. David Alfaro Siqueiros, por supuesto, que van a llevar un movimiento muy fuerte respecto de la resignificación de la historia, en este caso, de toda la etapa de la historia de nuestro país, pero, repito, en este caso, de la Revolución Mexicana. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver Palacio Nacional en la Ciudad de México, los murales de Diego Rivera. Y hay otros lugares donde también están murales de él. Hay una pintura, parte de un mural muy importante que quiero mencionarte, y que tú la vas a ver en lo que yo estoy diciendo. Esto va a aparecer precisamente en la pantalla para que la puedas ver, y es la maestra o la maestra que enseña. Podemos ver, como puedes notar, una mujer enseñando a los niños. Está una maestra dando clases. Pero fíjate que atrás de ella está el revolucionario, que parece, por la forma en que está vestido, parece un zapatista, ¿no? Es un zapatista, un revolucionario que seguía a Emiliano Zapata. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un revolucionario con una maestra dando clases? Bueno, que la revolución tuvo una intencionalidad, la justicia social. De hecho, si te fijas, después de que culmina la Revolución Mexicana, o casi como, para concluir, se lleva a cabo aquí en la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente. Empieza a finales de 1916 y en febrero de 1917 se promulga la Constitución. 5 de febrero de 1917.
Y podemos ver que todos los primeros artículos se llaman garantías individuales. ¿Qué es esto de garantías individuales? Bueno, que a diferencia de la anterior Constitución, la de 1857, incluso la más antigua, la de 1824, en las cuales solamente había, digamos, capítulos, artículos que referían aspectos políticos del ciudadano, por ejemplo, quién podía ser gobernante, derecho a votar, etc. A diferencia de estas dos constituciones, en la de 1917 aparecen las garantías individuales. Por eso es la primer constitución político-social del mundo, la nuestra, la mexicana de 1917. Ejemplo de las demás constituciones, muchísimas más a nivel mundial. México, digamos, pone la muestra de que una constitución no solo debe tratar asuntos de carácter político, sino también de beneficio social. Y uno de ellos está enmarcado en el artículo 3, donde habla de que la educación, dice el de 1917, ahorita ya ha tenido algunos cambios, pero decía originalmente que la educación es obligatoria, es gratuita, digamos, ¿no? Y que bueno, todo esto, que quién era el responsable, pues era el Estado, ¿no? También por eso habla de que era una educación laica, obligatoria, gratuita y laica. Bueno, todo esto tiene que ver con la revolución. ¿Por qué? Porque es uno de los productos de la Revolución Mexicana. Después de tanta muerte, de estas luchas intestinas entre mexicanos contra hermanos mexicanos, bueno, pues resulta que la educación, en este caso, es el resultado. Por eso está ahí una maestra, ¿no?, enseñando, y atrás está el revolucionario. Y fíjate que tenemos otras pinturas, vas a encontrar en Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública, o en el que antiguamente se llamaba Hospicio Cabañas, ahora se llama Museo Cabañas, allá en Guadalajara, pinturas de José Clemente Orozco, y entonces vas a encontrar lucha, ¿no?, de cómo podemos observar campesinos, villistas, zapatistas, hombres muriendo, Zapata enterrado, y arriba de él, por ejemplo, estas, como digamos, maizales, es decir, que aunque él muere, la tierra produce y da frutos. Es una forma simbólica de decir que la revolución sí tuvo muertes, ahí está el caudillo, Emiliano Zapata, pero arriba está el fruto de la tierra. Bueno, todo esto lo podemos ver a través de estos grandes murales. Entonces, no nada más es recordar las batallas, fíjate, como se nos ha enseñado o se nos ha querido enseñar muchas veces la historia, puras batallas, fechas, nombres de generales, ¿no?, de héroes, no, sino qué intención y qué resultado tuvo, en este caso, la Revolución Mexicana, ¿no? Y ahí podemos ver, repito, los murales. Ahora, ¿dónde más lo podemos ver? En la literatura. Te pongo dos ejemplos. Tenemos una novela clásica de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, El águila y la serpiente, que trata también de un tema netamente revolucionario. O del mismo autor, La sombra del caudillo. O una más que es clásica de la Revolución Mexicana, se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Ahora, esta, por ejemplo, y algunas otras más, bueno, algunas de esas que te dije y otras más, fueron llevadas al cine. Entonces, fíjate cómo de los murales, la pintura, ¿no? No nada más de caballete, de un cuadro, sino murales para que todo el pueblo lo pueda ver, pasamos a las películas. Y entonces, a las novelas. Y ahí en las novelas tenemos que hay textos que nos narran sucesos de la Revolución Mexicana. Hay cuentos, etc. Bueno, pasamos a las películas. Muchas de esas novelas, o varias de esas novelas, fueron llevadas al cine. Por ejemplo, Vámonos con Pancho Villa, o Los de Abajo, o no sé, las que tú quieras, ¿no? Hay varias más. Bueno, no las que tú quieras, sino las que se grabaron, digamos, ¿no? Esta que te dije de, por ejemplo, Los de Abajo,
es una película muy significativa porque muestra cómo los de abajo, los que pelean, los que estuvieron, digamos, como soldados rasos, ¿no? Cuando llegan al poder, vuelven a quedar abajo, porque el que llega al poder pasa a ocupar otro espacio, en este caso de poder, pero los de abajo siguen siendo los de abajo, como una crítica precisamente a la, digámosle así, traición que llevan a cabo quienes primero, digamos, fueron militares o soldados rasos del pueblo, pero cuando llegan al poder cambian esta forma de ser, de lucha, etcétera, para volverse, digamos, los de arriba, mientras que los de abajo siempre van a estar abajo. Entonces es una lucha, una crítica. Bueno, entonces tenemos, como puedes darte cuenta, pinturas, tenemos novelas, tenemos cine, pero no nada más ahí. Tenemos música, ¿no? La música ranchera, en particular los corridos. Y fíjate cómo los corridos nos cuentan también parte o sucesos o personajes o momentos de la Revolución Mexicana o en torno a la Revolución Mexicana. Entonces, corridos como La Adelita, ¿no? Por ejemplo, La Cucaracha, aunque La Cucaracha es una adaptación de México, bueno, viene de Europa, pero es una adaptación ya mexicana, pero también se toma en cuenta, es La Adelita, por ejemplo, La Cucaracha, La Valentina. Hay una que es muy conocida que bailaban en aquella época, que es Marieta, Marieta, etcétera. Bueno, todas estas, canciones, todos estos corridos cuentan sobre personas y personajes de aquella época. Algunos de ellos existieron, fueron reales. Para nosotros se convierten casi como en una figura legendaria. La palabra legendaria, acuérdate, lo hemos visto en otros programas, legenda, nosotros escribimos con G, legenda, de ahí viene legendario, pero en latín ese legenda se pronuncia leyenda. Por eso nosotros lo escribimos con Y o Y, porque así suena en latín. Y así lo escribimos en español como suena en latín. Legenda se pronuncia leyenda en latín. Bueno, ¿y qué es eso de leyenda? Leyenda no es mentira, sino leyenda lo que significa es cuéntese, dígase, nárrese, así como se escuchó, así como se ha venido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. ¿Quién era la Adelita? Pues, y entonces empezamos a contar no nada más a cantar, también a contar el propio corrido. ¿Quién era la Valentina? O Valentín de la Sierra, por ejemplo. ¿Quién era ese tal Valentín? Entonces empezamos a contar a través de estos corridos cómo eran esas personas. Por eso forman parte de las leyendas de la Revolución Mexicana, estos corridos. Fíjate entonces cómo tenemos, ¿no?, aquí varias cosas, ¿no? Ya dijimos, por un lado, la pintura, por otro lado, las novelas, o sea, la literatura, luego pasamos al cine y ahora estamos en la música, los corridos. Bueno, pues hay otro más. Este otro, sin embargo, fíjate que tiene un nombre que a veces nos confundimos. Te voy a decir cuál es. Son los llamados bailables. ¿Por qué digo que nos confundimos? Bueno, porque mira, la palabra, o el sufijo ble es un sufijo en español que significa que se puede hacer. Entonces yo te digo bailable, lo que te estoy diciendo es que se puede bailar. Por eso hay agua que es bebible o potable. Fíjate cómo terminan en ble. Pota en griego es agua, potable, que se puede beber por antonomasia, es decir, por extensión del término, pota, agua, se puede beber. Un camino es transitable o caminable. O cuando alguien te cuenta algo dices, no te creo. Eso es increíble. In es no. Creer
No, no te puedo creer. O al revés, si sí le crees, dices, esto es totalmente creíble. Sí te creo. Bueno, entonces cuando decimos bailable, lo que estamos diciendo es que es música que se puede bailar. De tal manera que si decimos nada más baile, es correcto. No necesitamos decir bailable. Ahora, por tradición, por costumbre, pues así decimos, sobre todo en las escuelas. ¿Te has fijado cuando uno está en la primaria, en la secundaria? Dicen, voy a salir en el bailable. Bueno, pero ya sabes qué es baile. Ahora, ahí tenemos bailes o bailables que son, aunque muchas veces no son de la época de la Revolución Mexicana, los adaptamos. ¿Por qué los adaptamos? Y ahí voy entrando a esta parte que te decía de la identidad. Fíjate cómo los adaptamos. Por el vestuario. Cómo en un bailable o en un baile del norte, cómo se visten. No es lo mismo Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo, que Tamaulipas. Los de Tamaulipas, te fijas, tienen unas chaquetas o unos sacos, ya sea pantalón o falda las mujeres, que tienen unos como hilitos, ¿los te has fijado? Unas cosas que les cuelgan. Bueno, es muy diferente a otros lugares del norte. Aquí en el centro, ¿cómo se visten? En Jalisco, por ejemplo, has visto el Jarabe Tapatío, por decir La Negra, todas estas canciones. Bueno, si nos vamos a Veracruz, con estos vestidos preciosos blancos, ¿no? Y los hombres todos de blanco con su sombrero. Bueno, si nos vamos al sureste, no lo sé, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Yucatán, y así cada región, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, tienen diferentes formas de vestido, pero me refiero vestido tradicional. Y fíjate cómo estos los usamos o se usan para los bailes. Y estos bailes los relacionamos con la época de la Revolución. Ahora, ¿por qué? Porque fíjate cómo se vestían las llamadas adelitas. Claro que no todas las mujeres que participaron en la Revolución se llamaban Adelas. No eran Adelas. A lo mejor una se llamaba María, otra Beatriz, otra Juana, otra, no lo sé, Ruth. ¿Por qué entonces les llamamos Adelitas? Bueno, por antonomasia, porque es el estereotipo de la mujer revolucionaria. Aquella mujer con estas enaguas, el vestido largo, a la usanza de aquella época, pero también con unas cananas cruzadas en el pecho, o también se llaman carrilleras, ¿no? Con sus trenzas, su blusa holgada, muchas veces floreada, su rebozo, etc. Bueno, pues todo esto es el estereotipo, de la mujer revolucionaria. Y fíjate cómo se visten en los bailes. Entonces los vestuarios están relacionados con esta idea de mujer revolucionaria. Ahora, cuando se visten así, fíjate que no se están vistiendo a la época de la independencia. ¿Te fijas? Tampoco se visten a la usanza de la época de la Reforma. En la independencia y en la Reforma tienen otra música, tienen otra forma de vestuario o de vestido, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, en la época de la Reforma, el hombre era chinaco, los clásicos chinacos. Que en otro momento te hablaré de ello y te hablaré de la relación que tiene con el mariachi, la forma en que se viste, etc. Pero es de aquella época y va a llegar hasta finales del siglo XIX, pero no pasa totalmente así como se vestían en la época de la Reforma a la etapa de la Revolución. Y en la etapa de la Revolución es diferente. Fíjate cómo se viste el hombre. Y el hombre tiene, como se le llamaba en aquel entonces, los calzones blancos. Estos pantalones largos se les llamaban calzones blancos. Bueno, pues resulta que así se visten, con su sombrero grande, etc. Fíjate cómo cuando hay bailes el hombre tiene otro vestuario, pero la mujer sí mantiene determinada forma de vestido. ¿Por qué? Porque la mujer, el vestido representa, a excepción del charro, por ejemplo, representa la identidad de la mujer mexicana. En cambio, en el caso del hombre, esta forma de vestir todos de blanco, etcétera, se mantiene, pero solamente en algunos bailes. Piensa, por ejemplo,
Hay diferentes regiones, pero el huapango, donde sí se visten parecido a esta forma. O en Oaxaca, en el sureste, donde sí mantienen este tipo de vestuario. Bueno, pues entonces fíjate cómo también tenemos aquí en el baile esta idea. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la parte de la identidad? Bueno, te decía al principio que cuando hablamos de la Revolución Mexicana, no solamente hablamos de cuándo inició, cuándo terminó, que ahí hay un debate, no sabemos, no tenemos una fecha exacta. Algunos dicen que terminó en 1917, hay historiadores que dicen que llega hasta 1920 o 1921, hay diferentes posicionamientos. ¿Sabemos cuándo inicia? No sabemos cuándo termina, como una fecha, todos igual. Lo mismo sucede con la independencia. Sabemos cuándo inicia, sabemos cuándo acaba, pero cuando esa parte que acaba no la celebramos, si te fijas. ¿Qué celebramos en la independencia? Cuando inicia, ¿no? 16 de septiembre de 1810. ¿Qué celebramos en la Revolución Mexicana? Cuando inicia, 20 de noviembre de 1910, 100 años después, 1810, acá 1910. No celebramos cuando concluye, perdón. Ahora, ¿por qué es importante? Te decía esto. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, te decía, por la cuestión de la identidad. ¿Qué es identidad? Fíjate que la palabra tiene dos partes. Id es el apócope de idem. De dado, id. Apócope de idem. Ya hemos visto que es apócope. El apócope es cuando tengo una palabra, la corto y solamente digo o me quedo con la parte primera. Por ejemplo, compadre. Apócope, compa. Refrigerador. Apócope, refri. Entonces yo te digo idem, apócope, id. Bueno, ¿y qué significa idem o id? Pues significa lo mismo. Y la otra parte es entitas en latín. Entitas. La palabra entitas a su vez viene de ente. Y ente, en latín también, significa ser. Entonces si lo traducimos, ¿qué es id? Entitas, id, entidad, id, ente, lo mismo que el ser, o este ser es lo mismo que aquello que se dice, se canta, se proclama, etc. En el caso nuestro, somos lo mismo, somos el producto de esa Revolución Mexicana. Por eso te hablaba de la maestra, en el caso, ¿no? Que está dando clases y atrás está el revolucionario. Somos el producto, gozamos, ¿no? Gozamos, disfrutamos de los beneficios que traje o que se obtuvieron después de este movimiento armado. Entonces tenemos que nos vamos construyendo a partir de este discurso y decurso. Discurso es lo que se dice, decurso es cómo vamos viviendo y vamos viviendo el decurso a través del discurso histórico, en este caso, de la Revolución Mexicana. Por eso, si te fijas, tanto el Estado, el gobierno, las escuelas, los edificios, tenemos incluso el desfile, bueno, pues recordamos esta fecha porque es significativa, es decir, es un signo significativo, significa que es un signo de la mexicanidad. Para terminar, fíjate que quiero llamar tu atención respecto del desfile. Fíjate que, bueno, al menos cuando yo era niño, los desfiles eran desfiles, aunque sí había cosas militares, pero eran deportivas, eran desfiles militares. Entonces uno salía, pues, vestido a la usanza de algún revolucionario, etc. Y qué importante y qué bonito es ir a estos desfiles, porque podemos ver cómo ahí, desde chiquititos, se está promoviendo, se está fomentando nuestra identidad, no solo histórica, fíjate, y con esto cierro, sino es una identidad histórico-cultural, incluso en las frases viva Villa, viva Zapata, por ejemplo, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, aunque bueno, viene de otro en Europa, pero en México también lo dice Emiliano Zapata. Frases como esas nos dan identidad. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado este
tema el día de hoy y no me queda más que invitarte para una siguiente emisión la próxima semana de tu programa, La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.